Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta El tema de hoy es seguro de gastos médicos mayores hospitalarios. Y la doctora Berta Laura Salinas Ruiz, director general de Hospital Semaín, ya está con nosotros en vivo desde los estudios de Fórmula Notigape en Tampico. A muchos jefes de familia les preocupa no tener la seguridad de poder hacer frente a los gastos generados por la atención médica cuando se presenta un accidente o una enfermedad. Desafortunadamente, nadie está a salvo de tales eventos y los gastos de una hospitalización privada pueden resultar costosos. Existe una gran variedad de seguros de gastos médicos, muchos de los cuales están fuera del alcance de la mayoría de las personas de clase media, como usted y como yo. Hoy vamos a hablar de una opción muy accesible que brinda la protección para la mayor parte de las necesidades de hospitalización y que está al alcance de un gran número de familias. Y este seguro ya está disponible en Hospital Semaín. El día de hoy hemos invitado a la doctora Berta Laura Salinas Ruiz, director general de Hospital Semaín. Quédate con nosotros, aprovecha la oportunidad para obtener información sobre el seguro de gastos médicos mayores Plan Hospitalario Suma con la doctora Berta Laura Salinas Ruiz. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Quisiéramos empezar el tema porque este tema del seguro de gastos médicos mayores es un tema muy amplio. Es algo de lo que tenemos que hablar porque muchas veces la mayoría de nosotros realmente no conocemos cómo funcionan los seguros. Entonces empecemos definiendo un seguro de gastos médicos. Sí, es muy importante porque les voy a decir, la gran mayoría de la gente que tenemos una póliza de seguro a veces ni siquiera conocemos los alcances o las restricciones que tiene la póliza. La gente que no ha comprado que no ha tenido este contacto, pues no sabe exactamente qué es lo que tiene que comprar. Y definitivamente a veces hasta los médicos que damos servicio en las compañías aseguradoras, pues nosotros no sabemos mucho de pólizas y no conocemos todos los alcances. Entonces, en la ecuación de una póliza de seguro intervienen el contratante, que es el que va a ser el paciente, ¿verdad? Los prestadores de servicios, que son los médicos y los hospitales, los laboratorios, los servicios de imagenología, y que definitivamente no son los responsables de autorizar o no autorizar, ¿sí?, el gasto. Y el financiador, que es el seguro. O sea, el papel de una compañía de seguros es financiar, poner el dinero para pagar el riesgo que se está cubriendo. Los factores que intervienen para el costo de una póliza pues están cubriendo ellos básicamente un riesgo. Entonces, los factores que pueden hacer más riesgoso una póliza son los que van a intervenir para determinarlo. En primer lugar, es la cantidad que se está cubriendo. Si yo quiero un seguro que me cubra por $1,000,000, pues va a ser mucho más caro que uno que me cubra por $1,000,000 y mucho más, obviamente mucho más caro que uno que me cubra 150,000 pesos. Entonces, ese es el principal, uno de los factores determinantes. El otro factor es a dónde te da acceso la póliza. Por ejemplo, mi seguro personal me da acceso a muchos hospitales del país, pero no me da acceso a los hospitales que llaman VIP, ¿sí? En México, por ejemplo, ¿sí? O en Monterrey, alguno de los hospitales, ¿sí? Y tengo que comprar una póliza accesoria para poder tener acceso a hospitales de Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde, pues, quiénes van a ser tus proveedores del servicio? También es un factor que entra dentro de las condiciones que pueden hacer más cara o más barata una póliza. Tercero, ¿sí? También tenemos los factores intrínsecos del contratante, como por ejemplo la edad. Obviamente, a mayor edad, pues mucho más el costo, porque son muchos más los riesgos, ¿sí? El sexo, ¿sí? Un hombre que una mujer, porque, por ejemplo, en la edad reproductiva son más caros los seguros para las mujeres y en la edad posterior son más caros los de los hombres por los infartos y todo esto, que el hombre está más propenso. Entonces, en determinado momento son una serie de factores. También el estado de salud del contratante cuando va a solicitar la póliza. Si, por ejemplo, va alguien de 40 años, pero es diabético,
Eso puede ser una causa de rechazo, que le digan, no, pues esta usted no se puede asegurar. No se puede asegurar. O bien, sí lo podemos asegurar, pero aquí le vamos a poner una cosa que se llama endoso, que quiere decir que usted no se le va a pagar nada que sea consecuencia de la diabetes, ¿sí? Entonces, o bien, sí le vamos a asegurar todo, pero entonces tu póliza sube muchísimo. Ahora, estamos hablando de las pólizas en general y también el tipo de gastos que te cubren. Por ejemplo, hay unas pólizas que se llaman de gastos médicos menores y esos cubren la consulta, el medicamento, los exámenes, lo que se va a hacer con algunas restricciones por ahí que pone cada compañía según el convenio y que son dadas sobre todo a los empleados de ciertas que los empresarios las han contratado para sus empleados. Gasto médico menor. El gasto médico mayor es distinto. Generalmente esa es la póliza que compramos la mayoría de nosotros. La gran mayoría de los gastos médicos mayores cubre, si tú ya estuviste en el hospital, ya diste de alta un padecimiento, ya te lo aprobaron, sales del hospital y te sigue cubriendo lo que gastes por esa misma situación, por ese mismo diagnóstico en tu casa, las consultas posteriores del médico, etc., 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 ¿sí? Ok, entonces en determinado momento hay gastos médicos mayores que son exclusivamente hospitalarios, nada más mientras estás dentro del hospital, y hay otros que no, que te cubren el padecimiento dentro y fuera del hospital. Ahora, los seguros de gastos médicos te cubren padecimientos. Así es, casi ninguna compañía te asegura por las dos cosas, ¿sí? Definitivamente. Entonces, pero es importante porque luego pasa, o sea, compro un seguro de gastos médicos y ya no sé qué quiere decir mayores y pienso que voy a ir a la consulta y me van a tener que ver por ese seguro. Y no es así. Gastos médicos mayores, tiene que tener un diagnóstico, hospitalizarse, sí, todo esto. Y muchas veces hay pacientes que nos dicen, ay doctora, pues bueno, ¿sabe qué? Hospitalíceme 24 horas y hágame los estudios ahí para saber qué tengo. No, o sea, no es para un diagnóstico. Tiene que haber un diagnóstico porque lo que te están cubriendo es el riesgo sobre un padecimiento. Y yo no vendo seguros ni soy de ninguna compañía, pero nos enfrentamos todos los días con la falta de información que tienen los pacientes a veces, ¿verdad? O que no pensaron que habían entendido bien todo y no fue así, o no leímos la letra chiquita como en todos los contratos, ¿verdad? Sí. Cuando un paciente tiene un seguro de gastos médicos y llega a un hospital, tiene que ser muy cuidadoso en cómo responde. Siempre hay que ser muy cuidadoso de cómo responde las preguntas de una historia clínica, ¿sí? Porque luego tenemos mucho a hacer muy narrativos de la historia y todo esto, pero lo que se necesitan son los datos duros. Entonces, por ejemplo, siempre que llegamos y usan una historia clínica, nos preguntan los antecedentes. Y entonces nos dicen, ¿es usted hipertenso? No, sí, pues hace 5 años fui y me tomaron la presión y la traía muy alta y entonces no sé qué. Pero si esa persona después no siguió tratamiento, nunca se le hizo realmente un diagnóstico, no es hipertenso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No, pues es que hace 5 años lo que pasa es que había tenido un accidente automovilístico y estaba muy nervioso o me habían corrido del trabajo o algo, ¿verdad? Pues sí, se le subió la presión en ese momento, pero no es hipertenso. En cambio, dice eso y tiene un seguro que contrató hace 2 años o año y medio, entonces ya queda plasmado ahí que él era hipertenso desde hace 5 años y eso le va a traer una serie de problemas con su seguro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para los seguros y para la historia clínica, porque no es lo mismo que un médico piense que este paciente es hipertenso desde hace 5 años y empiece a pensar en otros diagnósticos y en otras cosas y en otras repercusiones que nada más tuvo por un susto una elevación de la presión. Entonces seamos muy cuidadosos con los datos que damos en nuestras historias clínicas, muy precisos y no divaguemos. Ya estamos de regreso en Familia Semaín y estamos platicando con la doctora Berta Laura Salinas Ruiz, director general de Hospital Semaín, sobre un tema por demás interesante. Estamos hablando del seguro de gastos médicos mayores y, doctora Salinas, ¿qué debemos analizar al comprar una póliza? Bueno, pues primero que nada, ¿cuánto nos va a costar, verdad? Y segundo, ¿cuál es el alcance de la póliza? Y para esto hay que saber que hay diversos factores que están ahí envueltos. El primero es la cobertura. ¿Cuánto es la cantidad total que nos cubre? ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el seguro que vamos a analizar ahorita, la cobertura son 155,000 pesos, ¿sí? Por padecimiento.
O sea, si yo me enfermo de un problema cardiovascular, me va a cubrir 150,000 pesos. Si en ese mismo año me enfermo de una piedra en la vesícula y me tienen que operar, ese es otro padecimiento, la litiasis vesicular, son otros 150,000 pesos. Pero al llegar a 150,000 pesos, todo lo que gastes para arriba, ya eso va de tu bolsillo, ¿sí? Ok. Ese es en este seguro que vamos a ver ahorita. Pero esa es la cobertura. Ahora, normalmente la cobertura de los seguros, o sea, puede ser de 1 millón, de 1,5 millones, de 5 millones, de 10 millones, etc., ¿verdad? Entonces, según sea la cobertura, pues como decíamos, era el precio. Entonces, primero que nada, tenemos que saber cuánto es lo que nos cubre, cuánto nos va a dar el dinero, el seguro, para pagar esto, ¿sí? Entonces, ahora, la segunda es en qué hospitales me cubre, ¿sí? O sea, el seguro te va a dar una lista de los hospitales que se dan en su red para operar lo que se llama el pago directo, es decir, ¿qué significa pago directo? Pago directo quiere decir que el seguro va a analizar lo que le está mandando, primero la notificación médica que le manda el hospital, va a decir sí, o sea, está correcto, su póliza está bien y le cubre esto. Y le cubre hasta tanto en este padecimiento. Entonces, el pago directo lo va a hacer la compañía aseguradora hacia el hospital y solamente va a decir lo que tiene que pagar el paciente, que pueden ser gastos no cubiertos, que eso es también muy importante y que vienen en las pólizas, puede ser desde, no sé, la comida del familiar, cosas que no van... Alguna ortesis, unas muletas o sea, lo que no lo cubra, sí, ¿verdad? O sea, que generalmente son gastos accesorios de la estancia del paciente. Por ejemplo, el estacionamiento en un hospital, no te lo va a pagar la aseguradora, ¿sí? Entonces, en determinado momento hay gastos que no se cubren. Entonces, ¿cuáles son los gastos que no me cubren? Las otras dos cosas que paga el paciente es lo que se llama el deducible y el coaseguro. Entonces, esto es muy importante porque en los últimos años la siniestralidad en salud que ha habido ha hecho que las pólizas en general de seguros gastos de médicos mayores suban muchísimo. Entonces, ha habido familias que lo que hacen es decirle a la aseguradora, pues súbeme el deducible. Ya hay gente que tiene una póliza, por ejemplo, que su deducible son 35,000 pesos. Y lo que sea arriba de 35,000 pesos lo pagan ellos, ¿sí? Entonces, en determinado momento, eso hace que el costo de la póliza sea más barato, pero pues también los deja indemnes ante muchos problemas. La otra parte que paga el paciente y que se llama coaseguro y que está determinado según la póliza que contrate, va a depender de un porcentaje que se establece en relación a la cuenta total. Entonces, si la cuenta total fue, por ejemplo, 50,000 pesos y yo tengo 10% de coaseguro, quiere decir que el paciente va a pagar, el 10% son 5,000 pesos, y vamos a suponer que yo tenía un deducible de 2,000 pesos, pues son 5 más 2, 7, más los gastos no cubiertos. Ojo, en los gastos no cubiertos pueden entrar medicamentos y materiales que no son de acuerdo al padecimiento por el cual está hospitalizado el paciente. Ejemplo, yo me fracturo, ¿sí? Y entonces la compañía de seguros dice, sí, todos los gastos por la fractura del brazo, de Berta Salinas, están cubiertos, la cirugía, el esto y el esto. Pero entonces yo soy hipertensa, entonces me dan mi pastilla para la presión en el hospital, y entonces dice, a ver, la doctora no ha dado de alta su problema de hipertensión y nunca le hemos aplicado el deducible de ese padecimiento. Entonces, por esa pastilla yo la voy a dar de alta, pero le voy a cobrar el deducible que son 2,000 pesos. No, espérate, mejor yo pago mi pastilla y dejo darlo de alta para otro tiempo. Entonces, los medicamentos que se usan para un padecimiento que no tengamos dada de alta ya como que se está pagando, no los va a pagar la aseguradora, porque si no tendríamos que pagar un deducible extra en ese momento. Hablando ya más en concreto del seguro plan hospitalario Suma, ¿en qué consiste? Bien, bueno, déjenme hacerles tantita historia. El Hospital Semaín, desde hace varios años, ha estado acercándose a diversas compañías de seguros en México a nivel nacional a través de una asociación a la que pertenecemos y en las cuales estamos 38 hospitales de toda la República, que se llama Consorcio Mexicano de Hospitales. Esta asociación ha creado una empresa que es un integrador en salud,
que ha tomado ya desde el año pasado mucho más en serio este papel de acercar los seguros de gastos médicos mayores a un nivel medio, ¿sí?, de la población, ¿sí? Entonces, en determinado momento, por ahí empezamos. El Consorcio Mexicano de Hospitales primero invirtió una cantidad bastante importante, aproximadamente 7 millones de pesos, en hacer un estudio muy profesional, ¿verdad?, con grandes académicos de la salud aquí de México, donde se hiciera un diagnóstico de qué estaba pasando precisamente con clase media, lo que llaman el sector económico C más y C menos, o sea, según lo que gana uno, ¿verdad? No yéndonos al A y B, que son clase alta y media alta, ¿verdad?, sino clase media, ¿sí? Entonces, la situación es que es un segmento económico que está muy desprotegido, porque hay mucha gente que es comerciante, que es profesionista libre, etcétera, que no tiene la protección siquiera de un Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, de un seguro del trabajo, ¿verdad?, de un seguro público. Entonces, y aparte de eso también, para los que sí tienen ese tipo de seguros, ¿verdad?, de las entidades gubernamentales, yo creo que un seguro de gastos médicos es importante para la clase media y mucho más para quienes no tienen el apoyo de la seguridad social. Entonces, el 90% de los problemas que atendemos en un hospital, como los del consorcio, que son como Semaín, que es un hospital ideado para la clase media, que usa un poco la clase alta y que usa un poco la clase de bajos recursos, ¿sí? Porque también tenemos gente de bajos recursos que hace un súper esfuerzo y se va a atender privado, ¿verdad? Y para eso vivimos, para que esto pueda crecer. Entonces, en determinado momento, ¿sí?, el 90% de esos padecimientos son padecimientos cuyo costo de resolución es abajo de 100,000 pesos. Entonces, si la póliza para tener una cobertura de 1,5 millones, a lo mejor en una mujer de 42 años cuesta 12,000 pesos, pues ¿cómo le hacíamos para que esa cobertura bajara para que le costara 4,000 pesos? Y entonces fue que las compañías de seguros nos ayudaron, estuvimos trabajando con ellas durante un año y el Consorcio Mexicano de Hospitales para que este seguro, que es de Seguros Banorte, ¿sí?, de Grupo Financiero Banorte, no es un seguro de Semaín. Eso es muy importante, Sí, ¿verdad? sí, o sea, es una compañía aseguradora la que está vendiendo este producto. Y con todas las reglas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o sea, no somos nosotros, o sea, es Banorte quien lo está vendiendo, a Banorte es al quien se lo compran, a quien se los van a pagar, y nosotros somos un proveedor de Banorte. Ahora, claro, nosotros intervenimos para que en este seguro se nos diera una silla en el asiento de análisis de lo que van a estar ellos pagando de siniestros, no de un caso en particular, sino de en un año cuánto vendieron ellos de seguros, cuánto fue que fueron la siniestralidad de los seguros, porque los hospitales del consorcio nos estamos comprometiendo a estar muy atentos de la gestión del gasto, es decir, a administrar muy bien el gasto que tenemos en estos padecimientos para que no se eleve y por lo tanto no se eleven las primas al siguiente año. O sea, vamos a tener voz y voto, o voz y un voto importante, ¿verdad?, para que cuidar de que no quede solamente al arbitrio de la aseguradora lo que va a subir la póliza para el segundo año, ¿sí? Ahora, obviamente, tiene este seguro que quedó a un precio muy, muy bueno, pues tiene sus limitaciones, ¿verdad? Primero, la suma que son 155,000 pesos y que va creciendo de acuerdo a un indicador que hay, ¿verdad? Así como había antes las UDIs, ahora hay otro indicador y según va la economía cambiando, siempre subirá para arriba, nunca para abajo, ¿verdad? Entonces, esto va, pero ahorita, por ejemplo, el día de hoy son 155,000 pesos lo que cubre la póliza. Ahora, ¿qué te cubre? Se llama Seguro Plan Hospitalario Suma. ¿Por qué? Porque nada más te va a cubrir las cosas que tengas cuando estás hospitalizado. No te va a cubrir la consulta, no te va a cubrir un servicio de urgencias, ¿sí? A menos que derivado de eso hay un diagnóstico con el cual ya pasaste a hospitalizarte, pero te va a cubrir todo aquello cuando el doctor te dice, no, pues si tiene piedras en la vesícula, en la consulta ya hay que operarlo, todo eso se mete, ¿verdad?, siempre y cuando hayas pasado el periodo que llamamos periodo de espera.
¿Qué es el periodo de espera? El periodo de espera son por lo general 2 años para todos aquellos padecimientos que requieren. En el caso, aquí traigo mi acordeón porque no quiero yo, estos son temas muy delicados, ¿sí? Entonces, los problemas ginecológicos, como por ejemplo un mioma, ¿verdad? Pero por ejemplo, si es un quiste de un ovario, que es un problema agudo, un quiste hemorrágico de un ovario, y por eso es por lo que llegas, eso sí te lo va a cubrir, ¿sí? Pero si es un mioma o es algún otro padecimiento que requieras una histerectomía o algo, eso, el periodo de espera son 2 años, ¿sí? Las piedras de las vías urinarias, las piedras en la vesícula, las vías biliares, los tratamientos quirúrgicos de la rodilla, ¿sí? Las insuficiencias del piso perineal, es decir, cuando tenemos caídos los genitales, tumoraciones mamarias, padecimientos anorrectales, hernias, tratamiento médico quirúrgico de amígdalas y adenoides, próstata, nariz o senos paranasales, a menos que sea de un accidente, y algunas otras cosas de columna. Entonces, sí tenemos que, si nos interesa esto, ver muy bien estas cosas. Ahora, periodo de espera es la cantidad de meses que no se va a pagar nada de lo que está en esta lista. Y hay otra cosa que se llama preexistencia. Vamos a suponer, yo tengo una piedra en la vesícula, ya me hicieron un eco, ya me trataron, yo compro el seguro y le apuesto a que a lo mejor me espero 2 años para que me puedan operar por el seguro. No, eso no va, porque el diagnóstico ya estaba hecho desde antes que lo compraras, ¿sí? Y si eso aparece en una historia clínica o aparece en una reclamación que se ha hecho a otra entidad aseguradora o algo, eso lo van a tumbar. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos con saber lo que es el periodo de espera y lo que es la preexistencia. Ahora, para quien ha tenido un seguro de gastos médicos mayores y que tiene menos de 30 días en que estuvo vigente ese seguro, ¿sí? O sea, que hace 30 días todavía estaba vigente, esta compañía en este seguro le va a aceptar esa antigüedad. Es decir, si yo tengo un seguro ahorita que me está costando caro y me quiero cambiar a pues ya no tengo periodo de espera de 2 años, ¿ok? ¿Sí? Para los eventos obstétricos, es decir, los partos y las cesáreas, son 10 meses. O sea, me van a pagar 15,000 pesos, es una cuota única, ¿sí? Por un parto o una cesárea, siempre y cuando ocurra en 10 meses más un día después de que yo compré la póliza. Fíjense, yo por ejemplo aquí traigo lo que cuesta para una mujer de 25 años, la póliza son 4,048 pesos. Entonces, vamos a suponer que esa mujer se embarace al año y medio que tiene la póliza, vamos a suponer que le renueve y lleva pagados 8,000 pesos. Ya de antemano sabe que al momento de tener su evento van a ser 15,000 pesos lo que le va a dar el seguro, ¿sí? Pero aparte está cubierta para complicaciones por la prematurez de un bebé. O sea, si ese bebé nace prematuro, ya está cubierto todo. Sí, o sea, está cubierto hasta 150,000 pesos, ¿sí? Si la señora tiene un problema de una hemorragia o algo durante el parto, las complicaciones del parto, se le elevó la presión o algo y va a terapia intensiva o X, ¿no? Que se necesite. Entonces, aparte de los 15,000 pesos, tiene cubierto 150,000 pesos por la complicación del evento obstétrico. Y dicen ustedes, bueno, sí, yo compré el seguro ahí en Tampico, me gusta el Semaín, me gusta ese hospital, pero ¿qué pasa si yo estoy en Ciudad Victoria ya, o en, no sé, en Chetumal, y ahí no hay un hospital del Consorcio Mexicano de Hospitales? Siempre cuando se va a hacer esto se tiene que hablar a un call center y ahí te van a decir cuál es el hospital del consorcio más cercano. Si no hay ninguno cerca o si tu urgencia es tan importante que tienes que ir a otro hospital, el call center lo que te va a decir es, pagas tú ahí en el hospital y por reembolso vas a decir por qué no fuiste a un hospital del consorcio, ¿sí? Se va a hacer la evaluación y entonces va a proceder el pago. Solamente que ahí se eleva el coaseguro, creo que en vez de ser el 5%, que es normalmente en este seguro lo que es el coaseguro, se eleva al 15%, ¿sí? Entonces, eso sería la situación. Entonces, en este seguro quedamos que nos van a cobrar deducible 1,110 pesos por evento y el coaseguro es el 5% de la cuenta total. Cuando vas a un hospital que está fuera del CMH, que no es de los 38 hospitales, el coaseguro va a ser del 15%. O sea, con este seguro estamos cubiertos
con 38 hospitales que están distribuidos en todo el país. Sí. O sea, podemos decir que se trata prácticamente de un seguro de cobertura nacional. Sí, así es. Somos la red más grande de la República Mexicana. O sea, ustedes oyen por ahí de otros consorcios o de otras empresas de salud que tienen hospitales en muchas ciudades. Bueno, el consorcio son distintos, son 38 dueños, pero todos estamos unidos con varios propósitos de mejorar, de hacer mejoras en capacitación, en calidad, en seguridad para el paciente, en muchas cosas, y ahora también en el financiamiento. Pues qué interesante resulta conocer, pues en primer lugar, cómo funcionan los seguros de gastos médicos. En segundo lugar, las características específicas de este seguro. Y bueno, ¿cómo se puede adquirir, doctora? Bueno, pues Seguros Banorte, el Grupo Financiero Banorte tiene una fuerza de ventas muy buena en nuestra ciudad. Entonces ustedes pueden consultar ahí en la página de Grupo Financiero Banorte, ¿verdad? O sea que si yo entro a la página de Seguros Banorte, voy a encontrar este seguro. Sí, y si no encuentras un número un call center al cual puedes hablar, y cualquier cosa, que tenemos gente también especializada en el hospital que no son agentes de seguros, pero que les pueden dar una muy buena orientación, como las señoritas que están en el área de admisión de tococirugía, ¿sí? Nos pueden dar una muy buena información. Solamente llamando al 213-0201, extensión 1033, y con todo gusto nuestro personal especializado les va a resolver las dudas. Ajá, y todas las parejas jóvenes, acuérdense, cómprense el seguro, yo sé, les conviene. En esto soy experta, en esto sí soy experta. Vale ¿sí? la pena. Vale la pena, vayan comprando esos Pues seguros. nuevamente, doctora Salinas, muchas gracias.